Buenas tardes, bienvenidos. Después voy a hacer algunos comentarios como sapo de otro pozo, pero que me parece importante destacar desde afuera de esta institución que hoy nos recibe. El INIA está ni más ni menos que transitando por esta jornada de evaluación de impacto en los últimos 20 años. Si me permiten, antes de comenzar formalmente, quiero invitar al señor Ministro Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, a que nos acompañe aquí en esta mesa central, a Luis Ros, el representante del BID aquí en Uruguay, y también a Alejandro Henry, integrante de la Junta Directiva de INIA, a que ocupan los lugares. ¿Cómo estás? Tacuarembó presente, exactamente. Bueno, también hay una cuestión de cercanía de línea con Tacuarembó, ¿no? Y probablemente eso me motive a decirles brevísimos comentarios, muy breves, por cierto, en esa condición de alguien que no está directamente vinculado a este instituto, pero que lo conoce desde hace mucho tiempo. Y para esto apelo a una frase que todos conocemos y tiene que ver con medir resultados. Lo que no se mide no puede controlarse y lo que no se controla difícilmente pueda mejorarse. Y creo que estamos ante una instancia distinta, más allá de que todo hace parecer que es un evento, digamos, más o menos parecido a otros. Hoy es un día distinto para el INIA, sumamente importante para la institución que no quedó reclinada en la comodidad de una reposera del éxito. Ha sido una institución, desde mi punto de vista, exitosa, pero no podría nunca quedar detenida en el tiempo, por lo cual es importante lo que decíamos al comienzo, medir efectivamente cuál es el impacto que tiene. Y de eso hoy se va a hablar bastante. Y además quiero una recomendación también muy puntual. Hay una revista que tiene que ver con el anuario del año pasado, donde allí, además de mucha información muy valiosa, por cierto, tiene eso que cada tanto hay que recordar de las instituciones, su misión y su visión. Créanme que después de repasar esa página nos invita a conocer cuánto se ha desarrollado en este Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Vamos al comienzo con un video pregrabado por el señor Ministro de Ganadería, Alfredo Frati, que no está en nuestro país, en consecuencia Matías es el ministro interino. Vamos a compartir ese video de Alfredo Frati. Señor presidente de INIA, autoridades nacionales e internacionales que nos acompañan, delegados del BID, representantes de gremiales y organizaciones, todas ellas vinculadas al sector agropecuario y al equipo INIA. Me parece bien relevante este estudio que se pone en conocimiento hoy, este estudio de evaluación del impacto de INIA en los últimos 20 años. Yo creo que nosotros tenemos que reivindicar que lo que se invierte en investigación es inversión y no gasto. Eso es una cosa que no lo tenemos muy claro y yo espero que este estudio nos arroje luz. El estudio también identifica aquellas áreas que se deben mejorar para seguir potenciando el rol de INIA como socio estratégico para el sector agropecuario, como la necesidad de ampliar la vinculación entre la ciencia y las políticas públicas. Creo que hemos estado mucho tiempo divorciado entre la investigación y las políticas públicas o en la investigación aplicada al sector para el cual está dirigido. Y hemos tenido problemas de comunicación y contactarnos con la sociedad en su conjunto. Por eso creo que hoy es un día bien importante y espero que tengan una muy buena jornada. Bien, bueno, vamos a saludar con un aplauso las palabras del ministro, porque además demuestra cuánto importante se puede decir en apenas un minuto, ¿no? Vamos a convocar ahora al señor ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. Bueno, buenas tardes a todos y todas, autoridades, representantes de organizaciones, de gremiales. Está bueno en estos tiempos de
mucha intensidad de trabajo, intensidad de la vida, poder tener un ratito, en nuestro caso, para parar y evaluar. Me parece es una buena señal de línea, justamente, como lo decía el ministro, los tiempos de parar para evaluar y desde esa evaluación pensar hacia adelante. Entonces, en primer lugar, queríamos destacar en ese sentido la necesidad de los tiempos necesarios para que la política pública tenga instancias de evaluación, tanto interna como externa. Acá es una evaluación externa del impacto de línea, pero creo también es un buen mensaje hacia la institucionalidad agropecuaria, las diferentes esferas del Estado, de generar. No pude leer todo el documento, si está planteado también la necesidad de ir generando correlatos de evaluaciones internas de forma más permanente, incluso dentro de los lugares de creación de política pública. Entonces, en primer lugar, la importancia que la política tenga, y en ese sentido reconocer el aporte de línea, esta evaluación de impacto, que es de resultado, pero también de procesos, y creo que a veces, más allá del impacto concreto, tangible, que puede ser en números, cuantitativo, creo también las evaluaciones aportan más una mirada cualitativa de los procesos, en este caso de construcción de ciencia y tecnología para el sector agropecuario. Creo que hay que mirar también esa componente de evaluación de procesos que aportan este tipo de trabajos. En segundo lugar, destacar también que creo esto es un aporte, algo un poco más grande que es parte de los compromisos de este gobierno y creo se va avanzando bastante, la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación dentro de Presidencia. No sé si venimos avanzando ahí el responsable, creo que sí. Pero me parece también que un aporte de una institución con la trayectoria que tiene Línea, un documento, un estudio de evaluación de impacto también es un aporte, porque de ahí salen probablemente algunos elementos que cuestionan o aportan a mejorar la articulación de los sistemas nacionales o el Sistema Nacional de Generación de Ciencia y Tecnología, y creo que eso es un aporte a esta necesidad, además de compromiso, de una necesidad justamente en esa ciencia y espacios de construcción y generación de ciencia, tecnología e innovación, la fragmentación. Creo que el compromiso del Gobierno Nacional con la creación de esta Secretaría apunta a algo que probablemente también en el estudio de impacto de línea pueda aparecer con algunos de los elementos, la necesidad de la articulación de los diferentes programas, proyectos, unidades en una ciencia que, si bien tiene competencias específicas desde las disciplinas, las áreas del conocimiento, aporte a la construcción de una ciencia que sea más un rompecabezas y no una ciencia fragmentada. Entonces, en ese sentido, creo que este estudio también aporta ese desafío mayor y necesidad que tiene la Secretaría en esa idea, objetivo de poder articular mucho más la ciencia, la creación de ciencia, tecnología e innovación, y sobre todo también, y es el tercer elemento que queríamos destacar, articulada o integrada la resolución de problemas nacionales. Creo que ese es el otro desafío que también plantea este tipo de estudios. Lo planteaba el ministro, él decía las dificultades de diálogo a veces entre la ciencia y la política. Yo le agregaría la ciencia, la política y la sociedad. Hay problemas de lenguaje, problemas de forma, problemas de tiempo. Los tiempos de la política no son los mismos de la ciencia. Los de la ciencia no son los mismos de la sociedad y la población, que tiene probablemente urgencias mucho más rápidas o problemas a resolver de lo que puede aportar la ciencia y también la política. Entonces creo que este tipo de estudios también aporta a mejorar mucho más esos diálogos necesarios, imprescindibles y urgentes en ciertos problemas nacionales entre la ciencia, la política y la sociedad. Creo que este tipo de estudios también aportan a eso y destacar en ese sentido que hay justamente un reconocimiento que la ciencia, la tecnología, la innovación tiene un aporte central al desarrollo de este país, pero que ese aporte probablemente debe ir más estructurado, articulado con la resolución de problemas nacionales, que si uno mira en política de Estado, trascendiendo un pedido de gobierno, la mayor parte de esta sociedad está de acuerdo en la identificación de esos grandes problemas nacionales, muchos de ellos vinculados al agro, no como problema, sino como solución. Y eso es lo que aporta también este estudio.
El agro tiene sus problemas indudablemente, pero sobre todo desde el agro y el desarrollo y la incorporación de ciencia, tecnología e innovación en el agro probablemente sea un aporte a otros problemas nacionales que el agro tiene mucho para aportar, por lo que genera en divisas, en trabajo, en desarrollos territoriales, pensando en el interior. Entonces creo en ese sentido también esto es un aporte para esa identificación de grandes problemas que tenemos que resolver y el aporte particular del agro ahí. Como propuesta concreta y estudiando un poco la creación de línea, no sé si aparece en el informe, está el artículo 33, creo que es, que le da cometido a esa línea la creación de un Consejo de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, que está integrado en esa ley, que se puede estudiar, analizar por el Ministerio, indudablemente de línea, Ministerio de Ganadería, Facultad de Agronomía, Veterinaria, actores de la sociedad civil organizada, que crean como un lugar de encuentro justamente de articulación esa, creo que es Comisión Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, esa es la sigla. Creo no se ha convocado, o hace bastante tiempo, puede ser un espacio justamente que este tipo de estudios aporten a una articulación previa, a una articulación mayor que puede ser la Secretaría de Presidencia. Es para explorar y estudiar, si no es una herramienta que capaz que en los tiempos actuales podría aportar. Bueno, felicitaciones a Línea, muchas gracias también al BID por el aporte y el compromiso con este estudio. Y bueno, creo también fue un estudio que se presenta hoy, pero tiene una continuidad del tiempo y creo que también es bueno destacar y reconocer que son políticas de Estado y en Línea es una política de Estado que trasciende periodos de gobierno y en eso creo que también es un mensaje importante del Uruguay como país, que hay políticas de Estado que tienen continuidad más allá de ciclos políticos de gobierno y ese es un mensaje que también hay que destacar porque este insumo va a ser utilizado en este periodo y en los que vienen de gobernanza de Línea. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ministro Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. Quiero además queremos todos saludar especialmente a quienes están siguiendo esta transmisión a través de la web del INIA en todo el país y también fuera de fronteras. Invito especialmente al señor representante del BID en Uruguay, Luis Ros, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos y quería obviamente empezar diciendo que es un honor para el BID estar acá con ustedes hoy y al lado del viceministro Matías Carámbula. Vimos el video del ministro Frati, que sabemos que no puede estar, pero es un entusiasta del trabajo de Línea también, y Alejandro Enge, que nos conocimos hace poco y me explicó un poco del papel de la Junta Directiva de Línea y me pareció muy interesante también, y obviamente a Miguel Serra, que es un socio estratégico ahí del trabajo que hace el banco con Línea, ¿no? Los demás colegas, veo a Bruno Schill y a Rodrigo también de la OPP. Creo que cuando pensamos en un ecosistema de innovación, todos los jugadores del Estado tienen que participar, entonces es importante que estén todos. Cuando uno piensa en Uruguay, ve la vocación agropecuaria, ¿no? Pero cuando mira los números, descubre que es aún más potente, ¿no? Un 7% del PIB agropecuaria. Se te suma la agroindustria, 21% del PIB del país. Entonces, uno no puede pensar en crecimiento económico, y cuando escucho al ministro Gabriel Odoni hablando de la importancia del crecimiento económico del país, hay que pensar el motor del agro para la economía uruguaya. Cuando uno ve lo promedio del crecimiento agropecuario de Uruguay en los últimos años y se compara con Cono Sur, ves que está por debajo del promedio del crecimiento. Y esto tiene que ver muchas veces con el estancamiento o mismo el no crecimiento de la productividad. Entonces, el tema de productividad en el sector agro es muy importante, ¿no? Y creo que el estudio muestra que trabaja un poco en este tema. Y cuando uno piensa cómo crecer la productividad, inmediatamente te viene a la cabeza I+D, ¿no? Innovación y desarrollo. Es muy importante pensar el rol que juega I+D en aumento de la productividad del sector agropecuario en Uruguay. Y cuando uno mira que nace I+D en el agro para Uruguay, llega INIA.
INEA tiene capacidades científicas consolidadas, tiene una territorialidad anclada en Uruguay y creo que tiene también una característica que me parece bastante única, que es la relación sector público, sector privado. Me parece que esto es una fortaleza de lo que tiene INEA. Entonces, nosotros desde el punto de vista del banco, cuando miramos a INEA, pensamos cómo podemos fortalecer, cómo podemos crecer y trabajar juntos, a escalar el trabajo que hace, pero obviamente que para esto una evaluación de impacto es fundamental. Y dentro del BID, cuando yo pienso el trabajo que hacemos en todos los países de América Latina, pero sobre todo en Uruguay, un aporte es el aporte financiero, los instrumentos financieros y financiar los programas. Pero una parte que me gusta aún más es la parte de conocimiento, ¿no? Generar conocimiento y compartir conocimiento, porque esto es lo que guía y nos da más efectividad de hacer políticas públicas en los países. Entonces, nada, quería simplemente resaltar la importancia de este estudio de impacto para nosotros dentro del banco, decir que INEA es un socio estratégico cuando nosotros pensamos el banco en Uruguay, y cuando uno piensa el aumento de productividad de un sector tan importante como el agro en Uruguay, tenemos que pensar cómo trabajar juntos con INEA en el futuro. Entonces, quería simplemente dejar estas palabras antes de escuchar la presentación, pero resaltar muchísimo el buen trabajo que ustedes han hecho, y sé que hay otros presidentes de INEA acá también, porque es un estudio de 20 años, entonces yo creo que va a estar interesante ver el impacto de política de Estado, no simplemente política de un único gobierno, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Ros, representante del BID en Uruguay, y ahora queremos cederle la palabra al señor Alejandro Henry, integrante de la Junta Directiva de INEA. Bueno, buenas tardes a todos. Señor ministro, supongo que está conectado, señor subsecretario, autoridades del Ministerio, del Gobierno Nacional y delegados de los productores que en gran número están hoy acá, demostrando la importancia que tiene este instituto para el sector agropecuario. Un breve comentario que no está en el documento que escribimos con todas las gremiales. La presencia de Pepe y de Walter, lo cual ratifica esa política de Estado que durante 36 años el INEA ha sido un mojón que nos caracteriza como Uruguay, ¿no? Los productores que estamos representados en la Junta somos 5 gremiales en la dirección del Instituto: la Asociación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Federación Rural y la Federación de Grupos CREA. Pero además nos sentimos muy cerca también, y en este auditorio hay gente, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, de las otras gremiales lecheras, como también de la Asociación de Cultivadores de Arroz, un socio fundamental en el INEA. Íbamos a mostrar un cuadro, pero por razones de tiempo no tenemos más que contarles el resumen del mismo, donde resumíamos el aporte que se ha hecho al Instituto durante los últimos años, en el cual se mostraba que los productores agropecuarios hemos invertido, como bien decía el señor ministro, en ciencia y tecnología en $300 millones en los últimos 3 años, y el Gobierno Nacional en $189 millones. Con esto queremos decir, de alguna manera, el compromiso que tenemos las gremiales, que hemos cumplido la ley a rajatabla, hemos cumplido la voluntad del legislador cuando se creó la ley de INEA, de que este instituto fuera financiado en forma compartida entre el Estado y los productores. La importancia de medir el impacto de INEA y además compararnos con nuestros pares de la región y del mundo ha sido una constante para los delegados de las gremiales y en particular una obsesión para Rafael Normey en la Junta. Es bueno nombrarlo. El trabajo realizado por externos internacionales con la colaboración del BID ha sido muy importante. El trabajo que se va a presentar en esta jornada con el expertise de la consultora contratada
en la evaluación de estos temas de impacto y con metodologías que sirvan para compararnos, para ver cómo estamos en línea dentro de la región, el Cono Sur, y también a nivel mundial. Este tipo de acciones, como ya se nombró anteriormente, lo consideramos imprescindible para rever cómo estamos trabajando y cómo debemos presentarnos en el futuro. El INIA es muy importante por sus productos tecnológicos adaptados a nuestras particularidades en la región, pero también lo entendemos como dinamizador de las cadenas productivas, interviniendo positivamente más allá de las competencias que nos marca la ley. Ejemplo de esto son los roles que asumimos en la red tecnológica de la cadena láctea, en el consorcio forestal, en el consorcio citrícola, en la cadena arrocera, en la mesa agrícola, en la evaluación nacional de cultivares, tan importante para la toma de decisión de los productores, en la unidad mixta INIA-Pasteur. El INIA no solo impacta en nuestro sector con mejora de la productividad, esta se refleja en toda la sociedad, como bien decía Ross, aportando en forma considerable al Producto Bruto Nacional. Además, colabora en alimentos más saludables y en sistemas más sostenibles ambientalmente. La productividad científica de nuestros investigadores se ha multiplicado por 4 en los últimos 15 años y son parte del Sistema Nacional de Investigadores con una participación muy relevante. También debemos ver cómo los recortes y la inseguridad presupuestal comienzan a erosionar esta productividad con una clara señal en el proceso que debemos revertir. También somos críticos de nuestra gestión, en el sentido de que este incremento de productividad debemos generalizarlo a los sectores que están más retrasados dentro del instituto, como también mejorar todo lo que son los procesos internos del instituto, que nos gustaría que fueran bastante más ágiles de lo que son. El INIA se anticipa a problemas futuros. Un claro ejemplo fue la llegada del HLB a la citricultura, para lo cual ya tenía un paquete tecnológico con el desarrollo del enemigo natural del insecto transmisor de la enfermedad, sin la necesidad de uso de pesticidas. Solo la generación de una variedad de arroz impacta en la economía en sumar $7 millones al año. Pensemos en todas las variedades generadas por INIA en los diferentes sectores, desde las frutillas, los boniatos, las papas, las forrajeras, los cultivos agrícolas, los forestales, etc. Para el desarrollo de la cría bovina, preocupación de todo el sector, INIA dispone de todo un paquete tecnológico para el manejo de la alimentación y a partir del 2015 también la sanidad. Paquete que se ha construido muchas veces en alianza con la universidad y otros actores. Estas tecnologías hoy permiten alcanzar índices productivos impensables 36 años atrás, cuando el INIA no existía. La salud animal dentro del INIA ocupa un lugar muy importante y tiene desafíos más relevantes aún, con la productividad científica muy destacada. Avanzar en soluciones tales como la garrapata, la bichera, la neospora, la leucosis y tantos más será determinante para seguir la ruta de crecimiento como país. Para el riego, el INIA cuenta con innumerables trabajos para todos los sistemas que hemos encomendado recopilar para facilitar su difusión y repensar nuestra acción en los próximos años, donde se deberán realizar fuertes inversiones en equipos humanos multidisciplinarios y esperamos que la universidad también juegue un rol importante en este sentido. El campo natural, nuestro principal banco de germoplasma viviente, ha sido priorizado en el plan estratégico anterior y hoy la institución dispone en el mercado de materiales genéticos, producto de este banco, de alta productividad y adaptación a condiciones extremas, como también varias de pronta liberación en el mercado. El INIA está en plena elaboración del plan estratégico para los próximos 5 años. Como decía Matías, la formación de este comité, consejo, será muy importante para generar una visión, no solo para estos 5 años, sino para el 2050, donde sin duda deberá incluir nuevas herramientas como la inteligencia artificial, con un equipo técnico, el nuestro de INIA, que se reconvierte permanentemente a los nuevos desafíos. No se puede hacer un PEI a 5 años y comprometer
fondos de promoción de tecnología agropecuaria a mediano y largo plazo con esta incertidumbre en los ingresos de INIA. ¿Qué INIA queremos? ¿Con qué aportes contamos? ¿Cuánto podemos captar o asociarnos con terceros? Al sector agropecuario muchas veces se lo ve como un sector conservador. Y sin embargo, en estos 36 años, nunca una voz de nosotros ha cuestionado el aporte que hacemos a la ciencia y tecnología, que debe ser el mayor aporte del sector privado. Somos parte de esta tripulación en este barco y seguiremos siéndolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alejandro Henry, integrante de la Junta Directiva de INIA. Les pedimos ahora que ocupen sus sitios allí en las butacas porque se viene este momento de la presentación de la evaluación de impacto de INIA en estos últimos 20 años. Para eso voy a convocar aquí a la mesa central a Paolo De Salvo, especialista senior en desarrollo rural en el BID. Paolo, adelante, muchas gracias. Es italiano, licenciado en Economía por la Universidad de Bolonia. También tiene una maestría en Economía de la London School en el Reino Unido. Tiene un doctorado en Economía Agrícola en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Es especialista senior en desarrollo rural en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde actualmente trabaja en políticas públicas y préstamos de inversión en el sector agrícola en Argentina y en nuestro país. Además, Paolo lidera la iniciativa AgriMonitor del BID, que tiene como objetivo precisamente monitorear las políticas públicas agrícolas en América Latina y el Caribe, utilizando una metodología, en este caso de estimación de apoyo al productor. Muchas gracias, Paolo, adelante. Bueno, muchas gracias por toda la presentación. Voy a ser muy breve en mi introducción y luego le paso la palabra al profesor Chema Gil, que va a hacer la presentación efectivamente de los resultados. Simplemente para enmarcar un poquito este estudio en la historia reciente de esos últimos 2 años. Este estudio nace como continuación y como repetición de algo que se había hecho hace 10 años acá en Uruguay como evaluación de impacto de INIA, y hubo un interés muy fuerte en 2023 de INIA para repetir ese estudio. Y me gusta destacar esto porque muchas veces los estudios de impacto es algo que las instituciones públicas tienen alguna resistencia en hacer, y entonces me gusta de verdad remarcar que fue una iniciativa de INIA de pedir de ser evaluados y de pedir que haya alguien externo y que venga de afuera para hacer esta evaluación. Lanzamos un concurso público para esta evaluación de impacto. Se presentaron 26 equipos de distintos países del mundo y hubo un equipo que ganó, que es el que llevó a cabo el estudio. Y por lo tanto, me parece importante destacar que fue una iniciativa de INIA y que es una iniciativa institucional de continuidad, que continúa, y me gusta que el expresidente Bonica y el presidente actual, que también empujó mucho para esta evaluación de impacto. Me parece que, ya lo han dicho ustedes, pero habla muy bien de su país, y yo que soy el primer extranjero acá no, bueno, Luis también es extranjero. Segundo, perdón. Esa me la va a cobrar. Pero bueno, me parece bien destacar esta continuidad institucional. Y la otra cosa que me parece interesante destacar antes de los resultados es todo el trabajo de colaboración que hubo durante la implementación entre el BID, el INIA, entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, acá que también participó el estudio, y a institutos de investigación extranjera, o sea, el CREDA, el IRTA de Cataluña y la Universidad Politecnológica de Cataluña también. O sea, es un trabajo bastante amplio con muchos actores, algunos locales y algunos internacionales. Y además, finalmente, me gustaría agradecer también a mis colegas del BID, porque muchas veces me mandan acá al frente a hablar, pero no hago las cosas solo. Hay mucha gente que trabaja en estas iniciativas. Está Álvaro acá sentado, está Lina y Gonzalo conectados, y me parece bien también reconocer todo el trabajo que han hecho ellos. Así que yo termino acá. Por un ratito. Vuelvo al final de la presentación para hacer una conclusión, pero le paso la palabra a Chema y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paolo. Un aplauso también para Paolo De Salvo.
Bueno, allí estamos viendo a José María Chema Gil, lo conocen todos por Chema, al profesor Chema Gil. Profesor, mire, la verdad estoy tentado de hacerle una entrevista periodística por el periplo que debió atravesar cuando intentaba llegar a Uruguay. Me han hablado del pesar que ha sentido cuando no partió su vuelo, porque acá todos estamos muy enterados de ese apagón extraordinario, histórico y en muchos casos, si se quiere, dramático, pero me han contado que la verdad la pasó mal, con mucha angustia porque quería estar presente aquí. Ya lo vamos a escuchar con mucha atención, pero sobre todo queremos agradecerle no solo el trabajo, el empeño que ha tenido usted, todo su equipo profesional para llevar adelante este estudio de impacto, sino ese cariño que le fue tomando también a nuestro país y que, bueno, para otra vez será, ¿eh? Ya habrá otra oportunidad de estrecharnos aquí en un abrazo. Simplemente como brevísima introducción y presentación, leer su currículum nos llevaría toda la tarde, pero en principio voy a decir que es doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, máster en Marketing Agroalimentario por el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, también de Zaragoza, catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 2005 y es el actual director del Centro de Economía Agroalimentaria y del Desarrollo CREDA. En los últimos años, Chema Gil se ha centrado en la cuantificación y el diseño de estrategias para reducir, prevenir el desperdicio alimentario y en el análisis del impacto de la investigación agroalimentaria en la sociedad. Gil además posee una vasta experiencia en métodos econométricos y estadísticos para analizar las cadenas alimentarias y el comportamiento de compra de los hogares. Tenemos el placer de recibirlo y de escucharlo. Chema, adelante. Bueno, en primer lugar, disculpas por no poder estar allí. Yo no generé el apagón, la verdad, aunque no sabemos todavía las causas, pero seguro que no fui yo. Cancelaron todos los vuelos y no he podido ir, hecho todo lo posible por estar presentes. Más o menos la normalidad ha llegado a España, aunque todavía la movilidad no es 100%. Voy a tratar de compartir, a ver si todo sale bien a la primera. Quisiera empezar primero por agradecimientos. El primero a Línea por el valor de enfrentarse a una evaluación externa. Es decir, no muchas instituciones públicas son capaces de asumir ese reto. En segundo lugar, al BID, porque siendo consciente de esa necesidad, ha financiado ese reto que quería Línea. Y en tercer lugar, un poco al equipo. Cuando salió la convocatoria tratamos de hacer un consorcio internacional. Estamos nosotros como el CREDA, con Wally Wesmi y yo mismo, la Universidad de Leiden, para una parte muy específica que vamos a ver, con Rodrigo y Clara. Y ahí he visto en la sala que está todo el equipo de la Universidad de la República, con Federico, Norberto, Camilo y Mercedes. Así que cualquier comentario positivo me lo hacen a mí, cualquier comentario negativo se lo hacen a ellos que están en la sala, así que así yo me quedo más tranquilo, ¿de acuerdo? Dicho esto, tengo unos 20 minutos, así que voy a ir más o menos a un flash. He escuchado toda la introducción. Ostras, el reto de hacer este estudio es complejo por todas las expectativas que tenía. Vamos a tratar de resumir un año de trabajo en 20 minutos, si ustedes me lo permiten, con algunas carencias, pero bueno, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, el equipo de la universidad está allí, entonces durante el café igual se puede analizar. Empecemos. La presentación la he preparado básicamente en 5. En primer lugar, tenemos que analizar el contexto, y el contexto es un poco la productividad del sector agrario, porque la pregunta fundamental al principio era analizar cuál es la contribución de Línea Uruguay a la productividad del sector agrario uruguayo. El estudio es más amplio, porque nuestro estudio sobre la contribución a la sociedad y el sector agropecuario es importante, pero es una parte relativamente pequeña de la sociedad uruguaya, de toda la sociedad. Entonces, la contribución, que es el segundo apartado, lo miramos desde el punto de vista de la contribución a la productividad, pero también parecía interesante, sobre todo de cara a futuro, una orientación más al tema de impacto ambiental. Y por eso queríamos analizar de alguna forma, aunque no es fácil, buscar un indicador que nos permita analizar también cómo ha contribuido al impacto ambiental.
INIA es un centro de investigación y como centro de investigación tiene que valorarse y tiene que, sí, exactamente valorarse por criterios estrictamente académicos, con lo cual vamos a analizar en el apartado 3 hasta qué punto la investigación realizada en INIA es comparable con la investigación realizada en centros similares. Y finalmente, no hay investigación sin transferencia de innovación, porque la innovación supone cómo la investigación llega al mercado. Y por tanto, lo que hemos hecho en el cuarto apartado es analizar un poquito cómo son esos procesos de transferencia y hasta qué punto el sector productor, que es el destinatario final, percibe esa labor investigadora por parte de Línea. Y ya os explicaré. Y finalmente quiero acabar con una serie de orientaciones estratégicas en base a los resultados que esperemos que sirvan de apoyo para INIA en su plan de actuación futuro. Si analizamos la productividad, aquí voy muy rápidamente. ¿Qué es la productividad? La productividad relaciona todo lo que producimos con todo lo que gastamos. Para el tema de INIA hemos considerado 39 rubros productivos. Aquí los tienen ustedes, no me voy a especificar los 39. Y por otro lado, hemos introducido 20 centros de coste que hemos dividido entre lo que son costes, digamos, variables asociados costes de producción, con los costes, digamos, más bien fijos de infraestructuras, etc. Entonces, considerando la producción y considerando los gastos, el cociente nos da algo parecido a la productividad total de todos los factores que hemos invertido en el sector agropecuario. Y esta es la evolución. Hay un primer estudio que se hizo aquí más o menos en el año 2011, cuando fundamentalmente, bueno, se había generado un pequeño incremento de la productividad. Como vemos, la productividad ha ido creciendo de forma más o menos con una tendencia lineal, con altibajos. Aquí hay menos altibajos porque creemos que la contribución de la ganadería es mucho más relevante que la de la agricultura. Aquí creemos que la contribución de la agricultura es más relevante que la ganadería y eso hace que haya más oscilaciones posiblemente por temas climáticos. Esto no hay que tener en cuenta, simplemente ver la tendencia. Y aquí vemos algunos pequeños aspectos como la crisis de la tablita, la sequía del 89, la fiebre aftosa, crisis bancaria, como algunos pequeños... pero en realidad vemos que hay un crecimiento, la productividad ha pasado de nivel 100 en el año 80 casi a nivel 200 en el año 2021, con una caída también por la sequía en el año 2022. Bien, este es el entorno, esto es lo que pasa en la agricultura y ahora lo que queremos ver es cómo ha contribuido primero lo que tenemos que decir es cómo medimos la contribución de INIA a esta productividad. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer, INIA es un instituto que tiene unos recursos, tiene una financiación, tiene unos ingresos, unos presupuestos, y entonces lo que tenemos que relacionar es la productividad con los presupuestos que están adjudicados a INIA. Pero INIA no es el único actor que está en el sector productor, sector agropecuario uruguayo, sino que existía el CIAP antes del año 89, está el Plan Agropecuario y tenemos también la Universidad de la República, que también tiene una facultad de agronomía y que también ha contribuido a este desarrollo. Aquí ven en el color verde, que es más o menos el INIA es el actor más importante, y aquí tenemos un azul oscuro, sería la contribución de la Universidad de la República, y un azul más clarito, la contribución del plan agrario, que es marginal en este aspecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, cómo todo este dinero que hemos invertido en el INIA ha repercutido, al menos desde un punto de vista económico, en la productividad del sector. Claro, para ello no podemos relacionar directamente una cosa con otra porque la investigación no es que cierta infusa y yo invierto 1 millón de euros o de dólares en el año 2012 y ya tengo resultado el año siguiente. No, es un proceso mucho más lento que lleva un periodo de maduración y entonces a partir de esos ingresos hemos generado lo que llamamos el estado de conocimiento. Tienen toda la parte metodológica, está desarrollada en el trabajo, no creo que en 20 minutos tenga tiempo yo a resumir. Pero en cierto modo sí que queremos tratar de aislar el efecto INIA con el efecto de otros potenciales contribuyentes a esa productividad, que es el stock generado por el plan agropecuario por la universidad, también el efecto que tiene en la productividad la importación de tecnologías a lo largo de los últimos años y evidentemente condiciones climáticas y también temas de infraestructuras, etcétera, que pueden influir. Por tanto, digamos que en un periodo tan grande de tiempo como vamos analizando hay otros aspectos y lo que queremos hacer es analizar.
Si vamos a los resultados finales, aquí lo que tenemos es en primer lugar, 1, 2, 3 y 4 son simplemente diferentes modelos porque hacemos diferentes hipótesis y para no, siempre trabajamos con intervalos, con diferentes modelos y tenemos un pequeño intervalo. Pero como podemos observar, sí que es cierto que en la realidad uruguaya, INIA es el que contribuye más específicamente con el desarrollo de la productividad del sector agropecuario brasileño, porque es el único que es significativo, solamente en algún modelo aparece también la Universidad de la República, etc. Y ahí viene la siguiente imagen que he visto, que es lo que he seguido un poquito la prensa en los últimos 15 días, un poco la cifra que de los 20 minutos que voy a estar no se van a acordar de nada, salvo de esta cifra que voy a dar o de las cifras que voy a dar, pero bueno, que no son las más relevantes, pero las doy. Entonces, en base a eso, hemos calculado más o menos cuál sería la tasa interna de rendimiento anual. Más o menos hemos calculado el flujo de beneficios marginales y entonces, como son dólares del año 2016, significa que más o menos aquí estamos teniendo que esa tasa interna de retorno modificada va desde un 19, 18% hasta un 25%, en el mejor de los casos, en el peor de los casos. ¿Eso qué significa? Pues con dólares del año 2016, si nosotros invertimos 1 millón de pesos, obtendríamos una rentabilidad media anual en torno al 25%, más o menos teniendo en cuenta los flujos de los ingresos y los flujos de costes posibles, ¿vale? Hay otro aspecto que no estoy aquí en esta presentación, pero que también he visto que hay una cierta preocupación sobre la relación de la tasa entre el beneficio-coste marginal, que calculó Bervejillo en el estudio anterior, que salía en torno a 48, va para este año, utilizando desde el año 80 hasta el año 2022, ese indicador ha subido hasta 70, es decir, que la relación entre beneficio y coste ha incrementado bastante, sobre todo en los últimos años. ¿Estamos bien o estamos mal? Porque estas cifras no nos puede decir nada si no lo contextualizamos. Y si lo contextualizamos, aquí tenemos el tema, está entre 18 y 21, que vamos a decir, ¿qué ocurre en otros países y otros estudios? Hecho en California Davis, un estudio hecho estaba en 17-21, para Estados Unidos toda la inversión pública estaba en el 9-10, el estudio de Bervejillo del año 2010 estaba entre 23 y 27, pero el estudio no recogía únicamente INIA, sino que recogía todo el gasto público en I+D, o sea, incluido la universidad, incluido el plan agropecuario. Nosotros hemos aislado ese efecto, por tanto es posible que sea un poco menor. En los estudios que son comparables son este estudio que hemos hecho, que hicimos nosotros en España para el IRTA, en Cataluña, que estamos entre el 15 y el 28%, y este estudio que también hicimos el equipo que estamos ahora con metodologías muy parecidas, que estaba en el 15-21. Por tanto, estamos viendo que el impacto, digamos, es significativo y está en consonancia con el retorno generado por otros institutos desde países como Estados Unidos, Francia, España, es decir, que estamos en niveles muy similares. Por tanto, es un segundo aspecto, que esto es novedoso en este trabajo, queríamos analizar, porque lo quiero poner al final, quería analizar un poco hasta qué punto hay una contribución al impacto ambiental. Hemos considerado el valor de la producción dividido solamente por los inputs naturales existentes en Uruguay. Y entonces queremos analizar es que un incremento de este valor, que estamos aquí en 0,405, significa que la investigación en IA está contribuyendo significativamente a mejorar la utilización sostenible de los recursos uruguayos, ¿de acuerdo? Por tanto, y esto es la cifra que quería dar. Por tanto, resultados económicos, hay un incremento de la productividad y sostenibilidad, es decir, si el INIA no existía, habría que inventarlo y habría que crearlo porque tiene una contribución sustancial para el sistema agropecuario, igual que tienen otros centros similares en otros países. Creemos, sinceramente, que este apoyo y que hay que mantener a largo plazo, y teniendo en cuenta que los resultados nunca son inmediatos, sino que los resultados de la investigación más o menos tienen un cierto impacto, así que ya sé que los políticos duran 4 años o 5 años, pero no, los impactos de inversión duran por lo menos 7 o 8 años, por tanto hay que tener paciencia, las cosas van saliendo y se va haciendo bastante bien. Y sí que creemos
que mientras que la orientación ha sido muy hacia la productividad, porque la agricultura uruguaya es más que autosuficiente para el consumo de la producción uruguaya y está muy orientada a la exportación, sí que es cierto que tal como están los tiempos, sí que deberíamos ir hacia a tratar de maximizar más el impacto ambiental, a utilizar mejor los recursos y además poder mejorar el nivel de vida de la sociedad. Además, eso nos abrirá posibles mercados que hasta ahora estaban oscuros, sobre todo con todo lo que viene con Mercosur, Europa, etcétera, etcétera, porque son cosas que se van a solicitar. Ya hemos dicho que el INIA es un centro de investigación, entonces vamos a relacionarlo el INIA con otros centros de investigación. Voy a ir muy rápidamente porque esos son datos más bien bibliométricos, número de publicaciones, citas, impactos en medios, etc. Lo que es importante analizar es lo siguiente. Nosotros no analizamos solamente el INIA Uruguay, sino que hemos analizado comparando a INIA Uruguay con los 3 centros, digamos, más o menos de referencia en Latinoamérica, que sería el Embrapa de Brasil, mucho más grande, David y Goliat, no pasa nada, con INIA de Chile, bastante parecido, y con el INTA argentino, que está bastante próximo. Por tanto, comparamos la capacidad productiva investigadora de INIA. Y luego hemos considerado 2 que son centros de investigación parecidas y que serían modelos que más o menos sería interesante de poder aproximar, que sería el AG Research de Nueva Zelanda o el Chagas de Irlanda. Bien, si tenemos esto en cuenta, y aquí marco la primera parte, y es que fíjense que INIA contribuye al 8% de toda la producción científica uruguaya. Y este porcentaje del 8% es mucho mayor a lo que contribuye en Nueva Zelanda a la Agricultural Research, a la contribución científica de Nueva Zelanda, o de Embrapa, o de INIA, o de INTA. Es decir, que en términos porcentuales, INIA genera mucho más, contribuye mucho más al desarrollo científico del país en porcentaje que lo que ocurre en otros centros. Primera. Segundo, bueno, publicamos mucho, pero alguien nos lee estos datos. Vamos a utilizar las citas y el porcentaje de publicaciones que está en el 10% más citado. De nuevo, si nosotros nos fijamos en esta columna que tenemos aquí en negrita, vemos que INIA tiene el 9,80%, que es el más importante comparado con Embrapa, comparado con INIA y comparado con INTA. Es decir, que INIA tiene el porcentaje de publicaciones entre el 10% más citado, es decir, que tiene publicaciones científicas mucho más citadas que lo que ocurre en el resto de instituciones, incluso comparando con Embrapa, que es 20 veces mayor o 30 veces mayor. Esto es lo Embrapa. Si nos comparamos de forma internacional, citas medias normalizadas, digamos que la media mundial sería 1. Por tanto, estamos muy cerca de 1. Es decir, que la contribución es ligeramente por debajo de la media de lo que se hace internacionalmente para todos los países. Estamos muy por debajo de Nueva Zelanda, estamos muy bajo del Chagas, pero estamos muy por encima de Embrapa, se está muy por encima, bueno, ligeramente por encima del INTA y más o menos un pelín por debajo de INIA. O sea, es decir que contribución científica relevante. Pero claro, la contribución científica también requiere algún tipo de colaboración. Otro aspecto muy importante, el 92% de los trabajos realizados en INIA tienen algún tipo de colaboración. ¿Vale? Y esto es más o menos parecido a Embrapa, parecido a INIA, parecido a INTA, parecido a Chagas. Pero lo más importante es que de ese 92%, el 72% es con colaboración internacional. Es decir, que el grado de internacionalización de la investigación en INIA es significativamente más alto de que ocurre con otros países. Por tanto, desde el punto de vista científico, el INIA hace su labor, es decir, ha contribuido a la productividad, pero también hace una labor científica viable. Como analizamos impacto en la sociedad, queremos ver hasta qué punto, y esto, repito, es una sorpresa y por tanto no esperamos grandes valores porque no pasa nada en ningún país. Queremos ver si estas publicaciones científicas que aparecen en revistas científicas, hasta qué punto la prensa se hace eco o los medios sociales se hacen eco. Entonces nosotros tenemos aquí los tweets o X, es decir, redes sociales, y aquí tenemos noticias, periódicos, prensa especializada, etc. Y tenemos también aquí Wikipedia.
Entonces, aquí sí que tenemos un déficit. Bueno, en el caso del TWIS, no, estamos haciendo una buena labor. Es el 21% de los trabajos, al menos tienen alguna referencia en tweet, por tanto, la labor de comunicación que está haciendo INIA es relevante en este tipo de cuestiones. En el caso de las noticias, los porcentajes son más bajos, pero no estamos muy diferente a lo que ocurre en otros países. Y sí que estamos más bajos, y aquí a lo mejor habría que pedir algo de distancia, en el porcentaje de trabajos que están citados en Wikipedia, que es ahora la enciclopedia, digamos, de más utilización social. Y en cuanto a políticas, aquí lo que estamos midiendo es hasta qué punto los trabajos que se desarrollan en línea sirven o han surgido como inspiración para algunos documentos de política, con una base de datos que se utiliza. Y ahí estamos todavía en valores muy bajos, en torno al 12%, pero estamos mucho más alto que cualquier otro país latinoamericano, como Embrapa, como INIA, INTA, y estamos menos que países como Nueva Zelanda o como Europa. Pero en términos generales, en cuanto a la contribución científica, creemos que dentro de los institutos latinoamericanos tenemos INIA ocupa un lugar predominante, independientemente de que el país sea grande, pequeño y INIA sea grande, pequeño. Es decir, que en términos porcentuales, en términos relativos, la importancia relativa de INIA es mayor que el que tienen centros similares en otros países latinoamericanos. Lo único, hay que llamar la atención de lo que hemos estudiado, es que este incremento de porcentaje de publicaciones está en descenso en los últimos años. Y no sabemos si eso se debe a un tema coyuntural o se debe a un tema estructural, pero hay que analizarlo, qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Lo que sí recomendamos aquí es que en este esquema de transferencia o de comunicación hay que mejorar, es decir, no solo hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero hay que comunicar mejor lo que estamos haciendo y de tal forma que la sociedad tenga mucho más acceso a ese tipo de información. Y vamos a la última parte, que es un poco cómo analizamos la transferencia. Analizar la transferencia de la innovación. Repito, innovación es investigación llevada al mercado. Analizar transferencia e innovación es complejo, porque la innovación es el resultado final de un proceso de investigación. No me he dado tiempo a poner aquí, pero por ejemplo en maíz, las primeras investigaciones de INIA en maíz datan del año 1991, perdón, en arroz, año 1991. Hasta que ha aparecido el MERIN en el año 2015, son 25 años de trabajo que han dado lugar al MERIN. Es decir, no podemos considerar que el MERIN surge de la nada y surge absolutamente sino que viene de un proceso anterior. Entonces, valorar todo este tipo de procesos son complicados. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado casos de estudio que nosotros, como desconocemos la realidad, han sido en colaboración con el INIA, que ha seleccionado una serie de casos de estudio, y en cada caso de estudio analizamos toda la cronología del impacto, es decir, analizamos desde dónde se originó todo eso hasta cómo ha llegado el momento actual, analizamos la ruta del impacto, y aquí sí quiero mencionar, porque normalmente todo centro de investigación solo nos preocupamos en los inputs y en el output, es decir, qué recursos tengo y qué publicaciones tengo, cuántos seminarios hago, etcétera, pero no nos preocupamos del impacto, es decir, lo importante es ver cómo ese impacto, cómo ese output, ese resultado final va al impacto. Y normalmente INIA utiliza algunas veces medios directos, pero a veces utiliza asesores externos, entidades de asesoramiento técnico, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver si eso funciona bien o no funciona bien. A partir de aquí, lo que analizamos es una serie de objetivos y hemos hecho una serie de encuestas a todos los stakeholders, a todos los agentes de la cadena, desde investigadores, asesores técnicos, centros de transferencia, usuarios finales. Hemos hecho una encuesta para que valoren y que nos digan cómo ven su experiencia con el INIA. Esto es más o menos lo que hemos hecho, y para evaluar la transferencia hemos hecho una encuesta que es similar a la que hace Chagas en Irlanda. Simplemente hemos encuestado cuántas personas están muy contentos con el trabajo de INIA, cuántas personas están muy descontentas, que las hay, y los que están en medio no los consideramos, y restamos los que están muy contentos con los que están muy descontentos para analizar este NPS, que es el porcentaje de promotores y detractores, para daros una idea. Estos son los 10 casos. El último del área transversal de sistemas de información no hemos encontrado datos suficientes, no hemos tenido colaboración suficiente en el tiempo que teníamos. Aquí lo tiene todo: sistema lechero, sistema organario, sistema capital intensivo. Es decir, tenemos
el programa de sistema de gestión de pastos, el arroz de línea de Merín, el programa de manejo regional de plagas, el programa de mejoramiento de cebada, el diagnóstico de la actividad ovárica de bovinos, variedades de festuca, evolución varietal. Es decir, son 10 programas que llevan funcionando tiempo y que lo que queremos ver es hasta qué punto eso ha tenido un impacto en la sociedad, entender la sociedad como el sector productor. Me voy a centrar solamente en el sistema ganadero y luego haré un resumen y con eso me permitirá llegar a las conclusiones. El sistema de ganadería, el objetivo básicamente era contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la cadena arrocera a través del desarrollo de cultivares e integración de buenas prácticas de manejo, de manera de optimizar el potencial de rendimiento, calidad del grano y la conservación de recursos. Repito, no surge este programa por sí, sino que lleva una tradición de más de 30 años de INIA en este aspecto. ¿Qué hemos analizado? Hemos analizado muchas cosas, pongo 2 resúmenes. Uno, el output, y lo más importante del output es la gráfica que tengo después, es decir, en este gráfico, en este color, así crema ocre, tenemos el porcentaje de utilización de la variedad Merín en el sector agropecuario uruguayo. Y como vemos, se introdujo en 2015-2016, 2017 tenía una cuota de penetración del 17%, el 43% en la campaña 22-23. Solamente esto nos da una idea del cierto éxito de este trabajo. ¿Qué hemos conseguido también? Y pongo algunas cifras. En cuanto al rendimiento sobre la convencional, ha generado incrementos de más del 20%. Sobre el precio de venta está considerando más de 1,6%, o sea que el precio de venta no es tan diferencia. En costes de producción prácticamente similar, pero como tenemos más rendimientos y costes similares y precios similares, lo que ocurre es que los ingresos totales incrementan un 27%. Por tanto, es importante que el rendimiento, la productividad, digamos, o el valor, no viene tanto por el precio o por los costes, sino por el rendimiento que me permite generar mayor. Bien, a partir de aquí, y sin contar y muy directamente al resumen, lo que hemos valorado también el impacto ambiental. El impacto ambiental yo aquí menciono que es indirecto. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo ponía objetivo social ambiental, realmente lo que estamos analizando básicamente estamos reduciendo la utilización de pesticidas, estamos reduciendo costes de producción y, por tanto, estamos contaminando menos. El objetivo fundamental no era reducir impacto ambiental. El objetivo fundamental era reducir pesticidas y tal, que indirectamente tiene un impacto ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso hablo de efecto indirecto que también tiene. Bueno, a partir de aquí hemos elaborado, para cada uno de los casos de estudio, hemos elaborado con una red de telaraña sobre el impacto económico de cada proyecto, el impacto en cuanto a capacitación de cada proyecto, el impacto sobre la salud del bienestar de la sociedad, impacto socioterritorial, desigualdades territoriales, impacto político, hasta qué punto es importante de cara o impacto ambiental. Entonces, es muy importante ver que básicamente este proyecto tiene un impacto económico, es decir, se han conseguido buenos resultados desde el punto de vista económico y también en la mejora de capacitación de los agricultores. Esto es viable. Sin embargo, el impacto ambiental no se percibe tanto como un impacto ambiental de este proyecto, tampoco la parte territorial, no ha contribuido a eliminar equilibrios territoriales y salud. No significa, y esto quiero que quede muy claro, que todos los proyectos tienen que ser buenos en todo. Sin embargo, sí, como INIA, como institución, tenemos que tener proyectos que hagan un balance, algunos más de interés económico, algunos más de ambiental, para que INIA, como institución, cubra un poco todos los aspectos. Si nosotros vamos un poco a lo que hemos hecho, estos son el resultado de todos los proyectos que hemos analizado, y no me voy a entrar en detalle, pero aquí se crea un desequilibrio, y en la mayor parte de los festuca, boniato, pastoreo, casi todos tienen valoraciones importantes en capacitación y en impacto económico. Algo menos en político, pero en todos ellos el impacto territorial, el impacto de salud y el impacto ambiental es menor, ¿vale? Y con esto me permito hacer 4 sugerencias o 6 sugerencias. La primera es recalcar primero el acierto y el reto y la valentía de INIA para cometer un trabajo de este tipo, que no es muy común en los centros de investigación. Segundo, atendiendo los resultados, hay una contribución significativa de la productividad que está muy clara, en línea con otras instituciones similares. Por tanto, no es nada diferente. Ha contribuido significativamente a cambiar prácticas,
al lanzamiento de nuevas variedades, a mejoras en el rendimiento y en cuanto a rentabilidad de cultivos. Casi todo, como hemos dicho, son impactos económicos y de capacitación, ¿vale? No tanto territoriales y tal, que creemos que debería darse un poco más de... Los impactos sociales y territoriales han sido no tan relevantes. No son nulos, pero no son tan relevantes. No se percibe que la actividad de línea para la sociedad y para el usuario final vaya en esa línea. También es cierto que los agricultores y tal probablemente también estén pensando más en la sostenibilidad económica que en otro tipo de sociedad. Pero, repito, esa sociedad económica puede abrir mercados en un mundo mucho más globalizado y sobre todo tal como está el mundo actual. El factor de transferencia, que lo he mencionado rápidamente, es el 32% y es positivo. No es una maravilla, pero es positivo. Es decir, hay muchos más a favor de línea que en contra de línea. Hay mucha heterogeneidad entre los diferentes casos de estudio. Y nos hemos dado cuenta que en aquellos casos de estudio, en aquellos programas en los que hay más interacción directa entre el equipo de investigador, INIA, el equipo de transferencia y el sector, y se utilizan menos a estos intermediarios de asesoría, en aquellos que la dirección es más directa, el papel es juzgado mucho más positivamente que en otros casos. Por tanto, una llamada de atención. El INIA, desde nuestro punto de vista, ha sido y es esencial y tiene que ser seguido esencial. Algunas recomendaciones de cara a un futuro plan estratégico que se puede plantear. Primero, una orientación del centro como tal hacia el impacto de la sociedad. Todo el mundo está hablando de la sociedad, pero bueno, eso hay que traducirlo en algo. Es de quién es la sociedad. No es el sector agropecuario solamente, están todos los consumidores también, están los intermediarios, la industria, etc. Por tanto, ¿cómo podemos hacer esto? Primero, creemos, igual que se está haciendo en algunos como el Chagas o el AgriSearch, etc., crear una infraestructura propia que oriente mucho más la actividad investigadora hacia la innovación y la transferencia. No significa que haya que hacer cosas diferentes, sino que lo mismo que hacemos hay que venderlo científicamente por un lado y hay que venderlo también a la sociedad por otro lado. Por tanto, mucho más. Es decir, ¿esto cómo se consigue? Implementando un sistema de innovación y transferencia. Es decir, que el INIA defina unos KPIs, unos indicadores de desempeño que cada investigador los tenga en mente antes de preparar una propuesta, de tal forma que cualquier propuesta que se haga, primero se mida el estado inicial y el estado final, y podamos analizar el impacto que ha tenido, pero para eso hay que definir KPIs, que eso tiene que definirse a nivel global y adaptando a cada uno de los programas, ¿vale? Esto es lo que... Y la última transparencia es, creo que es necesario mantener la contribución a la productividad, pero creo que es necesario aumentar la contribución a la reducción del impacto ambiental, a crear una más sostenible, es decir, poder aprovechar más recursos naturales, disminuir menos la importación de algunas variedades y tal, que pueden ser muy productivas, pero pueden generar impactos a medio y largo plazo en el agro uruguayo, que tengamos en cuenta esos posibles efectos colaterales, por tanto, contribuir, y que podamos vender eso de cara a una gran... unos países que están dispuestos a consumir este tipo de productos y porque hay unas regulaciones que son más importantes en ese aspecto y sobre todo en la liberación con Mercosur puede ser interesante. Con el tema de la caída, creemos que también es necesario fomentar la atracción de talento para mantener ese posicionamiento. Es decir, no hemos analizado los investigadores ni la edad media, pero sí que creemos que tenemos que tener algún programa de atracción de talento, debería ser. Y finalmente, hemos visto en comparación con otros centros de investigación que una gran parte de los programas están orientados al sector agro. Y yo creo que tendremos que orientarnos también al sector, a la cadena de valor. Es decir, a producir algunos productos que se puedan generar más valor añadido, a procesos que puedan incrementar el valor añadido percibido por el propio productor. Yo creo que es una orientación básica en casi todos los países, digamos, desarrollados, de analizar mucho más la cadena, y todavía eso es un déficit que vemos presente en el día. Y con esto, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias especialmente por el trabajo. Chema Gil es el director del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario y además el director del proyecto que acaba de presentar. Y
coincide con ese concepto del primer momento de este encuentro, ¿no? Es un hito, es un mojón en esa línea de tiempo de línea. Por lo tanto, como decíamos, no es un día más. Simplemente ahora, a modo de muy breves comentarios, una vez más, Paolo, por favor, adelante. Bueno, básicamente voy a ser muy rápido de nuevo y tengo solo unas poquísimas láminas de contexto para pasar un poco de lo que acabamos de ver, que es una evaluación de impacto. Así tal como se llama, es una evaluación de impacto, es decir, que hemos hecho en los últimos 10 años, 20 años, 40 años, dependiendo de dónde pongamos el enfoque, y decir qué impacto agregado hemos tenido en el sector agropecuario y en la sociedad. Y esto es lo que acaba de presentar Chema con todos los datos que hemos venido generando. Lo que es importante es tener en cuenta también es que no necesariamente es un análisis del funcionamiento interno o de la asignación de recursos o de la coordinación interna o de toda una serie de otras cuestiones que existen en un organismo público-privado y que claramente no entraron en este tipo de análisis. Ese es un tipo de análisis, digamos, agregado. Y el otro punto es tratar de entrar y de contextualizar en lo que ha venido pasando en el sector agropecuario de Uruguay y sobre todo el Cono Sur, de otros países que están en la misma región y que son comparables de alguna manera, para ver qué ha ido pasando en estos años en la productividad. Y esto es otro estudio, un flagship que estamos preparando en el banco con otros colegas, algunos pueden estar conectados, y que se va a lanzar al final de este año, pero les queríamos presentar algunas anticipaciones de este estudio que me parece que pueden ser útiles para el diálogo que vamos a tener y como contexto para el análisis de impacto que hemos visto. Lo que vemos es que si miramos, y esto se vio en la presentación de Chema, aunque rápidamente al principio, es que si miramos los últimos años, el crecimiento de la productividad en Uruguay ha sido bastante bajo, en el sector agropecuario de Uruguay y muy cercano a cero. ¿Qué significa? La producción ha crecido y esto se puede ver en el gráfico de Uruguay, ahí abajo pueden ver la línea verde, que es el output. La línea verde crece, pero crece al mismo tiempo y de la misma manera de cómo crece la línea roja, que es la línea de los insumos. O sea, significa que le hemos puesto más insumos, más tierra, más capital, más inversión al campo y el campo ha venido generando más, pero no ha venido generando proporcionalmente más. O sea, la TFP, o sea, la Total Factor Productivity, la productividad total de los factores, que es lo que nos dice cómo estamos utilizando esos factores y qué tan eficientes somos en utilizar esos factores, no ha crecido. Y eso es un problema, y es un problema sobre todo si lo comparamos con lo que ha pasado en otros países. Sobre todo, el caso más destacado es el caso de Chile, que ha visto crecer su TFP muchísimo en los últimos años, y lo mismo pasa también en Brasil. Otros casos donde la TFP no crece mucho son los casos de Argentina y de Paraguay. Uno puede decir, bueno, de nuevo, Paraguay ha crecido muchísimo en producción agropecuaria, lo cual es cierto, pero le ha puesto también muchísima más tierra al sector agropecuario que antes no era tierra agropecuaria. Y eso explica por qué la productividad no ha crecido mucho. Entonces, lo que nos tiene que interesar, si a futuro queremos seguir creciendo en términos de producción, no podemos seguir aumentando y aumentando la cantidad de tierra o la cantidad de insumos. Tenemos que volvernos siempre más eficientes en el uso de los insumos que se están utilizando. Y en esto, una institución como ILINIA y su trabajo con los productores privados es fundamental. Por eso que me gusta hacer un foco aún más fuerte en este tema. De nuevo, otra lámina que nos muestra básicamente lo mismo, pero de otra manera. A lo largo de las décadas, ¿cuál ha sido el crecimiento del sector agropecuario? Ese puntito azul nos muestra la tasa de crecimiento. Es alta en la década de los 60, baja en el 70 y en el 90, de nuevo sube mucho en los años 90 y en la década del 2000, esto lo saben todos, o sea, el crecimiento del sector agropecuario en la década del 2000 es muy alto y baja de nuevo en la década del 2010. Pero ¿qué pasa? Lo que nos interesa también es ver la composición de este crecimiento. Y vemos que en el 60, en el 70, la parte que explicaba este crecimiento era sobre todo el crecimiento de productividad. En los años 90 y en los años 2000, lo que explica no es crecimiento de productividad, es crecimiento de insumos, es crecimiento de inversión en el sector. Lo cual, repito, puede ser positivo, pero no es tan positivo como cuando crecemos en términos de eficiencia. Y esto es muy distinto de lo que ha pasado en el Cono Sur.
Si miran en Cono Sur a nivel agregado, tenemos que en las últimas décadas el crecimiento de la productividad es muy alto. Estos son datos que se sacan del USDA, del trabajo que hace USDA y que estamos desarrollando. Hay una primera publicación de mi colega Lina y Diana y Luis Álvaro que acaba de salir hace unos pocos meses, pero van a salir muchas más publicaciones al final del año, así que las vamos a compartir con ustedes, pero me parece interesante para poner en contexto lo que hemos visto de evaluación de impacto de línea. También podemos mirar más en detalle en la descomposición del crecimiento agrícola acá en Uruguay y los distintos factores. De nuevo, es una historia coherente con la de antes. Ven que la productividad juega un rol fundamental en algunas décadas, el 60 y el 70, y sobre todo en la década del 90 y del 2000 y de 2010 hay crecimiento de insumos, crecimiento de tierra, crecimiento de capital y crecimiento de materiales, o sea, de insumos para el sector agropecuario. Y luego, otro punto con el cual me gustaría cerrar muy rápidamente es mirar cómo el Estado, o sea, cómo el sector público ha venido apoyando los distintos rubros de apoyo al productor. Eso es un trabajo que hemos hecho muchas veces con el MAGAP, con la oficina de OPIPA, que ha sido un socio estable y muy fuerte también en este tipo de trabajo, y los quiero agradecer acá también. Es un análisis para ver cómo se están distribuyendo los apoyos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque claramente uno de los rubros importantes de apoyo del Estado al sector agropecuario es el INIA, es la investigación y el desarrollo en el sector agropecuario. Y entonces, ¿qué nos gusta destacar? Nos gusta destacar que Uruguay tiene una parte importante de apoyo al sector agropecuario que van a los servicios generales, entre los cuales está el INIA. Dicho esto, hay otros países que invierten aún más. A mí me interesa sobre todo destacar el caso de Chile. No es un estudio de impacto, pero nos gusta destacar el caso de Chile que dedica mucha parte de sus apoyos a los servicios generales, o sea, a la infraestructura, a la sanidad y a la innovación. Y también en otro país como es Paraguay, también este nivel esta proporción de apoyo que va a los servicios generales es más alta. Es cierto que en América Latina, en promedio, como podemos ver en el gráfico, el nivel de apoyo a los servicios generales es bastante bajo y la proporción que va a estos apoyos es bastante bajo. O sea que Uruguay está entre los países que más dedican apoyo a este tipo de rubro, pero digamos que analizando los datos parece que hay un espacio para poder mejorar y para poder aumentar algunas cosas, por lo menos de manera relativa a otros apoyos que también se dan. Y finalmente, siempre en esta línea, otro análisis que se puede hacer y que ayuda a tener un cuadro completo de la situación es mirar la intensidad del gasto en el I+D agropecuario. Son datos viejos porque los estamos actualizando, son datos de 2013 para poder hacer la comparación, y Uruguay, digamos que estaba en una situación intermedia, con un 1,4% del PIB agropecuario invertido en investigación y desarrollo agropecuario. No es un dato muy bajo, pero tampoco es un dato muy alto. Por ejemplo, Brasil tenía datos bastante más altos, a casi al 2% del PIB agropecuario. Lo que es preocupante es que en las actualizaciones que estamos haciendo, que no están públicas todavía, pero esperamos publicarlas pronto, el dato de intensidad en Uruguay en 2023 había bajado. Del 1,40 que teníamos 10 años antes, había bajado a un 1,24. De nuevo, estas no son evaluaciones de impacto. La que acaba de presentar Chema es una evaluación de impacto. Estos son indicios y elementos que nos ayudan a orientar un poco más y a darnos un abanico de herramientas para poder entender qué está pasando, qué efecto tiene el apoyo que damos y si hay algún espacio para poder mejorar o para poder aumentar lo que estamos haciendo en ciencia e innovación agropecuaria. Así que espero que esto pueda ser útil como insumos para el panel que va a venir ahora y que va a conversar un poco más sobre todos esos temas. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paolo. Vamos a convocar ahora
a la señora Verónica Durán, directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a que ocupe su sitio en la mesa central. Verónica Durán de OPIPA, a Bruno Gili, asesor de presidencia en materia de ciencia, tecnología e innovación, también le pedimos que se acerque, y al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que vayan ocupando sus lugares. Para empezar con algunos comentarios respecto a lo que acabamos de ver. Bueno, les agradecemos muy especialmente también esta participación. Hay una pregunta cantada, ¿no? Cuando no sabemos más o menos los periodistas por dónde encarar temas además tan, en fin, complejos, ¿no? Primeras impresiones, decimos. Entonces, con eso, primeras impresiones. Así que comienzo con usted, Presidenta. Adelante, directora de OPIPA. Bueno, buenas tardes. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta, así que estoy megafónica. La primera impresión es, bueno, claramente muy positiva por parte del esfuerzo de INIA y el apoyo del BID de poder realizar este estudio. Y les digo esto desde OPIPA, que es una oficina asesora de las autoridades del Ministerio que ha impulsado fuertemente la evaluación de las políticas públicas en el ámbito del Ministerio de Ganadería y que hemos colaborado mucho y trabajado conjuntamente con INIA para, no en el caso de este estudio, pero sí para generar algo bien importante que es la cultura de la evaluación de las políticas públicas en nuestro país, que no es algo que esté demasiado institucionalizado y creo que es algo que en esta administración se le va a dar un nuevo impulso y que me parece fundamental para tanto para rendición de cuentas a la ciudadanía como para, sobre todo, mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público. Así que impresión inicial muy positiva. Notable. Bruno Gili, adelante. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También, del mismo comentario, muy positiva. Después supongo que podré, sobre 7 o 8 puntos, hacer algunas observaciones. Pero bueno, me recuerdo en febrero con Rodrigo, cuando estábamos empezando a trabajar, pensar esta nueva responsabilidad que nos tocaba a cada uno. Una de las primeras reuniones que tuvimos es cuál es la línea base, de dónde empezamos. O sea, teníamos la evaluación que hace ANI sobre ciencia, tecnología e innovación en Uruguay, que era el único documento que siempre viene con algún retraso, y no teníamos en ese momento evaluaciones de ninguna de las instituciones. O sea, nos estaban pidiendo, en el caso particular, construir un sistema de ciencia, tecnología e innovación, un ecosistema potente, y uno pedía eso. Así que la primero es ojalá pudiéramos tener de cada una de las instituciones, que son muchas hoy, una evaluación para empezar el trabajo que nos facilitaría bastante. Por eso una de las ideas del programa es crear una política de evaluación, de monitoreo y de evaluación de impacto en general en la ciencia, la tecnología e innovación, en la productividad del país. Así que muy bueno. También me parece muy interesante, aparte de la evaluación, la última presentación, después quiero hacer algunos comentarios sobre el tema del vínculo entre lo que estamos haciendo en ciencia y tecnología y la productividad, porque el disparador final de la responsabilidad que nos están pidiendo es que la productividad del país no está mejorando. Y eso es un corazón del problema y entonces es complejo de resolverlo, es complejo de medirlo. El propio informe hace muchos cálculos distintos sobre distintas instituciones, sobre los factores totales de producción, así que bueno, me parece también un área interesante para conversar. Director Arim. Buenas tardes. Antes que nada, gracias a los colegas de INIA y al BID por la invitación. Yo diría dos comentarios que son complementarios a los que acaban de hacer Verónica y Bruno, reivindicando, por supuesto, la relevancia de la evaluación y la necesidad de construir líneas de base dinámicas, o sea, monitorear la evolución de las políticas a lo largo del tiempo. Yo diría, creo que además de darnos una línea de base, además de mostrarnos que la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario a través de INIA es rentable socialmente, también nos genera lo que nos tiene que generar un informe de estas características, alertas. Alertas sobre posibles situaciones futuras, porque el pasado no es un buen pronóstico del futuro, y también necesidad de repensar algún tipo de instrumento política que vaya al encuentro de una nueva realidad, tanto en el plano de lo que es la difusión de las tecnologías que hoy vivimos en el mundo,
como en el plano que tiene que ver con la configuración de las políticas del Uruguay. Bien, ahora sí, Verónica, una pregunta concreta porque a lo largo de las presentaciones se habló de la baja productividad del sector agropecuario, en especial en comparación con otros países. ¿Cuáles son esas determinantes que pueden detectarse ahora? Bueno, claramente no es una pregunta fácil de responder, es el corazón del problema que tenemos en Uruguay, en el caso de la productividad agropecuaria, pero en realidad cuando uno lo mira como problema país, es el problema que tenemos los uruguayos en nuestra economía, ¿no? O sea, la baja tasa de crecimiento económico de largo plazo es el gran problema al que nos enfrentamos como país. Bueno, en el caso del agro, nosotros en OPIPA estuvimos haciendo en los últimos años un estudio, digamos, justamente de identificar cuáles son las restricciones o las limitantes al crecimiento. Identificamos un conjunto de dimensiones o de áreas. Claramente hay algunas que están por fuera de la órbita del Ministerio de Ganadería o del propio INIA y que tienen que ver con la inserción internacional, pero que es una parte relevante de los motivos de la baja productividad, porque en realidad el país puede y debe mejorar su inserción internacional, que no solamente quiere decir bajar aranceles, que obviamente está en la tapa del libro que sí, sino también llegar a mercados más sofisticados, diversificar la canasta de productos, diversificar los países a los que llegamos y sobre todo aumentar el grado de conocimiento o de tecnología que le aplicamos a esos bienes y servicios de origen agropecuario o vinculados a las cadenas agropecuarias. Y ahí me parece que el caso de INIA o la producción científica y tecnológica de INIA es algo a destacar porque justamente estamos tratando de producir a través de INIA no solamente aumentos de productividad en el sector agropecuario, sino tecnologías que potencialmente son exportables, ¿no? Hoy lo que comentaba Henry al principio, las investigaciones sobre la mosca labichera, la garrapata, o sea, hay tecnologías que pueden ser soluciones a problemas internacionales de otros países o incluso globales en el caso de la sostenibilidad, y eso también forma parte de la diversificación que estamos buscando de la canasta exportadora o de la matriz productiva. O sea que las restricciones que determinan la baja productividad son de un conjunto de características o de dimensiones. Esa es una. Tenemos restricciones logísticas también importantes que obviamente exceden a la cuestión de la investigación y la tecnología, pero que el país tiene que atender. Y después hay una cosa que sí, capaz que tiene más que ver con esto que veníamos conversando al principio, que es la articulación. O sea, una parte importante de los problemas o de las restricciones que tenemos o de los desafíos que tenemos para mejorar son vinculados a la coordinación institucional o a la fortaleza institucional, y ahí es clave, me parece, el surgimiento, o sea, el diseño de este sistema o programa de ciencia, tecnología e innovación que está liderando Bruno, que me parece que puede ser la llave para que esta generación científico-tecnológica, que el país tiene un gran potencial, se pueda expresar finalmente en encontrar, cómo levantar esas restricciones y mejorar la productividad y mejorar la inserción internacional. O sea, bien, que un conjunto de... Notable. Bueno, sería para seguir también escuchándote con otros aspectos. Voy a volver contigo en breve, pero en todo caso, Bruno, asumiendo que Línea va a tener un rol protagónico en este nuevo sistema de innovación que está diagramando el gobierno, y como tenemos que optimizar el tiempo, no me voy a distraer con una pregunta, vamos a tus anotaciones, a tus apuntes, te pido brevedad para mencionarlos, pero vamos al foco de lo que anotaste. Bueno, gracias. No, pero un poco en la línea de lo que estábamos trabajando recién, que estábamos conversando los colegas de la mesa. Yo creo que algunas reflexiones sobre las dos presentaciones y los documentos que hemos estado, que han compartido. Yo creo que cuando pensamos los problemas que estamos teniendo de productividad en general, pero en particular agropecuario, una cuestión que deberíamos plantearse, y capaz que en línea va a plantearse en el rol en el ecosistema, es
cuál es su rol efectivo, digamos, en el conjunto del ecosistema para mover a otros actores a mejorar la productividad del país. Porque claro, no le podemos tirar toda la responsabilidad de línea sobre que ocurra eso, digamos, no parecería razonable. Pero sí creo, y acá voy a hacerme referencia a algunos puntos de los que me pedías recién, que es, creo que sí tenemos que coordinar mucho mejor en la política de transferencia tecnológica. Me gustó mucho la idea que el consultor señalaba, Chema era, ¿no? Perdón. Donde el éxito de estar vinculado directamente con los actores para poder desarrollar, me parece que eso es muy importante. De hecho, en estos días hemos tenido algunos debates internos sobre el rol de los gestores tecnológicos y hay como divisiones distintas. Me pareció una idea muy interesante. Lo segundo, creo que las cadenas de valor. Yo creo que al final la innovación la produce el tipo de inserción internacional que tenemos y qué tipo de producto colocamos al mundo. O sea, si nosotros no mejoramos en la escala de los productos y los servicios hacia el mundo, es muy difícil arrastrar a la productividad y a innovación. Podemos mejorar la productividad marginal sobre lo que estamos produciendo, pero si no cambia lo que exportamos al mundo, es muy difícil pasar a otros saltos más de mayor valor agregado. Y también, la otro comentario y termino, me parece Uruguay tiene un reto con el tema medioambiental y la sostenibilidad. Creo que es un tema que sí en línea tiene que este tema darle mucha relevancia en los próximos años. Bien. Arim, naturalmente su cargo anterior tiene que ver con lo académico, con la innovación, investigación, con las ciencias, y ahora en un cargo mucho más ejecutivo. ¿Cuál es el rol que usted imagina en línea en los objetivos de desarrollo que tiene el país? Yo le diría, Uruguay enfrenta una situación, un drama, que podría decir correr el riesgo de caer en la trampa de los países de ingreso medio. Somos un país pequeño, con 3,5 millones de habitantes y contando, sin ninguna tendencia al crecimiento demográfico, o sea, las principales proyecciones, y esto no es no es necesariamente una mala noticia, pero es una demografía estancada, con una tasa de inversión acotada, una tasa de inversión que hoy se ubica por debajo del 20% del PIB, y con estas dificultades que vemos en el sector, en particular el principal sector de producción del Uruguay, que es el sector agropecuario, con un bajo nivel de crecimiento en términos de la productividad total de los factores. ¿Dónde están las fuentes posibles de crecimiento? Bueno, no va a ser la población, uno de los insumos básicos, podrá ser en algo el capital, pero no a tasas extraordinariamente altas, como vemos en otros países. Tiene que ser necesariamente la principal fuerza que articule el crecimiento económico a largo plazo, la innovación. O sea, la incorporación del conocimiento de forma sistemática a la producción y eso tenga un impacto directo en la productividad total de los factores. Aquí creo que es donde tenemos un desafío súper importante, que tiene que ver cómo hacemos para dialogar distintos instrumentos de política. Algunos que tienen que ver con promoción de inversiones, otros que tienen que ver con generar espacios institucionales y plataformas institucionales donde se encuentren el sector privado y el sector público y las áreas de investigación de tal manera de potenciar la incorporación de conocimiento. En línea es un ejemplo en esto. Posible haya mucho más que hacer, pero es una de las plataformas institucionales donde esto sucede. Y a la misma vez, y algo terriblemente importante, lo hemos hablado también con Bruno hasta el cansancio, la necesidad de generar ganancias de eficiencia y de eficacia en el diseño y la ejecución de las políticas. ¿A qué me refiero? Hemos innovado. Hoy hablaba con Miguel recién, en el 89 se crea Línea. Bien, hemos tenido luego de eso una sucesión importante de innovaciones en distintos aspectos que hacen en la vida del país, desde el PDCIVA en aquellos momentos, hasta innovaciones más recientes, como la ANI, como la ANDE, como Uruguay 21. No hemos construido un espacio de política que coordine, mandate y articule a estas agendas. Entonces, ahí tenemos un desafío súper importante. Y el segundo desafío, que también no me voy a cansar de decirlo, es tenemos que ser capaces de construir plataformas donde se encuentren efectivamente la generación de conocimiento, la investigación, con las necesidades productivas del país. Las actuales y las futuras, con los actuales productivos y aquellos que van a venir a Uruguay y que tienen que ver como un incentivo la fortaleza del sistema científico tecnológico del país. Bien. Directora, una pregunta final, porque además muchos asociamos a la OPIPA como el cerebro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y con ese sentido de la prospectiva, o sea, hay que pensar, en condición de cerebro, hay que pensar no solo en la coyuntura y en las dificultades de la actualidad, sino sobre todo en dónde podríamos estar haciendo las cosas bien. En consecuencia, ¿dónde imagina a Línea en términos de 5 o 10 años y qué debe hacer para llegar a ese óptimo? Pregunta creativa. No, creo que la respuesta, o sea, cuando uno se imagina un escenario positivo, está vinculado a esto que decía Rodrigo recién, un Línea muy articulado
O sea, creo que no depende solo de INIA, sino justamente darle a INIA un ecosistema de innovación que le permita generar impacto de las innovaciones y de la tecnología que se genera, y de esa manera poder transformar la investigación y la ciencia en impacto productivo. Me parece que ese es el escenario más favorable que nos podemos imaginar, no solamente para INIA, ¿no? Para INIA y para todas las instituciones, todos los institutos, tanto del ecosistema agropecuario como en general del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Bien, como decía Bruno, el INIA motivando a otros actores, ¿no? Traccionando allí. Una consulta ya de cierre, más bien periodística casi. Tu institución va a ser como paraguas, digamos, de una cantidad de cuestiones vinculadas a la investigación, a la ciencia, al desarrollo. ¿Para cuándo? Bueno, ¿para cuándo? Bueno, en principio, para poner un plan, nosotros estamos trabajando duro, mucha gente, más de 20, hoy mucha gente colaborando en el trabajo, estamos tratando que se haga de una manera a partir del propio ecosistema, ¿no? De hecho, mañana tenemos reunión de mañana, todas las agencias y la participación de los ministerios. Nosotros tenemos que entrar a la ley de presupuesto. O sea, en la ley de presupuesto tiene que entrar el diseño del programa, con sus 3 componentes, el programa Uruguay Innova, el programa de la Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimientos y la unidad o Secretaría de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas tiene que ingresar en el presupuesto. O sea que ese es el juego total. Asimismo, estamos trabajando con el BID, colaborando, de hecho estaba en misión BID, el BID me va a clonar porque me genera reuniones a la misma hora en 2 lugares, pero bueno, nos vamos dividiendo con el equipo, pero bueno, ese es el plan, así que el plan es que eso esté funcionando. Lo cual no quita que con los recursos actuales que hay, porque hay un presupuesto, obviamente, estamos trabajando en la generación de contenido a todo esto. Se empezó con las agencias porque eran los instrumentos que recién señalaba Rodrigo, y vamos a ir ampliando los centros educativos, las empresas. Bueno, Uruguay tiene una institucionalidad muy rica, muy dividida, pero que faltan el diseño de incentivos e instrumentos para que esto potencie. El reto está claro. Solo unos comentarios que quería decir de línea, sino a mí me parece que hay 2 cosas que, llegando a la pregunta a los 5 años, es una, que me parece que línea, cuando uno mira de un informe también del BID que nos entregó que estuvimos trabajando con ellos, es bien interesante que la productividad es muy distinta por sectores, o sea, la media. O sea, uno mira sectores servicios o más internacionalizados, la productividad es más alta que los menos internacionalizados, o los que están internacionalizados más a partir de commodities, aunque todos tienen tecnología incorporada e innovaciones. Entonces, me parece que ahí hay una experiencia para pensar con el ecosistema y ver cómo las agencias podemos trabajar en generar startups y empresas que van más allá de producir bienes tangibles, sino también intangibles vinculados al agro. Yo creo que hay una oportunidad que Uruguay debería poder exportar en ese sentido e insertarse mejor en el mundo. Así que creo que hay que empezar. Y el segundo reto, creo que hay que introducir la digitalización. O sea, yo creo que sí, el impacto de la digitalización en el sector agropecuario debería ser un tema de estudio y de análisis que debería estar en la agenda de trabajo de línea, en conjunto con las instituciones que hacen a este tema, ¿no? Bien, bueno, les agradecemos con un aplauso, especialmente esta participación. Y ahora les invitamos a que ocupen sus sitios para ver algo que refleja también no solo lo que está pasando en este momento con el instituto, sino hacia dónde apunta. Le agradecemos a Bruno Gili, a Rodrigo Arim y a Verónica Durán por la generosidad de estos comentarios, muy importantes por cierto, y estamos acercándonos al cierre. En consecuencia, les invito muy especialmente, en instantes estará la palabra del presidente de INIA, Miguel Sierra, pero veamos esta pieza audiovisual, este video, que refleja mucho de lo que se ha comentado también aquí.
Bien, también un aplauso a esta breve pieza que dice mucho. Bueno, si me permite, Miguel, con todo respeto y cariño, por esa cuestión de, todos están imaginando, el chistín ese, ¿no? El determinismo de los apellidos. Sierra Miguel. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradecerle a todos la presencia aquí, a las anteriores autoridades en Junta, está José Bonica, está Walter Beckham, está Alvarito Robel, que también fue presidente de IñA. Hay un cúmulo de... Nosotros decimos que venimos a construir una acumulación positiva sobre la historia muy rica que tiene el IñA. Nos parece el primer punto reafirmar la importancia, y ya se dijo, de realizar evaluaciones de impacto. Nos parece que es central. Los propósitos son múltiples, los concentramos en dos: rendición de cuentas de la inversión pública que hace la sociedad y aprendizaje. A nosotros nos deja mucho aprendizaje analizar, como se dijo hoy, cuáles son las rutas de impacto más virtuosas que tuvo el instituto, y uno ve una constancia en esas rutas de impacto que se reiteran, digamos. Colaboración con el sector privado en fases tempranas, también un equilibrio de los equipos internos de IñA trabajando en colaboración. La investigación tiende a ser disciplinar y el impacto cada vez es más interdisciplinar e interinstitucional. Por tanto, hay que construir esas lógicas virtuosas de colaboración para que el impacto sea más efectivo. Ante los resultados que vimos, ya nos pasó en el 2011, ahora en el 2024, el resultado es bastante positivo en comparación con otros institutos internacionales. Hay posibles caminos alternativos a tomar. Uno es autocomplacencia o volver a reiterar el camino ya realizado que nos llevó hasta hoy. Y como decía Paolo, como dijo Rodrigo, realmente el impacto de lo que está viendo es lo que pasó 20 años hacia atrás. El desafío de nosotros construir hacia el futuro. La otra también, que es una tentación, es carguemos la línea muchas cosas porque pareciera que funciona bien, y el tema es incorporarle un montón de responsabilidades de otros organismos y al final construimos un organismo que no tiene foco y que diversifica un montón de misiones que confunden y complican su gestión. El camino que creemos que es imprescindible hoy tomar es actualizar y transformar el IñA. Tenemos, y ya se dijo previamente, pero vamos a reiterarlo, una contribución central que tiene IñA es aportar conciencia y desarrollo tecnológico a la producción sostenible de alimentos saludables. Eso es nuestro rol principal. En torno a eso hay múltiples paradigmas: intensificación sostenible, transiciones agroecológicas, agricultura regenerativa, ganadería, forestación y agricultura de precisión y predictiva. Es múltiple, no importa. Esos nombres van cambiando, las modas van cambiando. Lo importante es la robustez con la que el IñA haga su ciencia de base. Una ciencia que siempre, por vocación institucional, está orientada a los problemas, está vinculada al sector productivo y está distribuida en el territorio. Eso creemos que es una fortaleza importante institucional. También tenemos que colaborar con todos los actores. O sea, un desafío que tiene IñA es que colabora con la agricultura familiar, con el cooperativismo, con actores medios y con actores grandes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los problemas son sistémicos. Uno analiza el problema de la garrapata, el problema del virus del HLB de cítricos, y no tocan timbre y preguntan, ¿vos tenés 30 hectáreas, 50, 100? No. Los problemas circulan en los sistemas productivos y a su vez los actores tienen distintos roles. Hay unos actores que mueven la aguja de las divisas y el ingreso país, hay otros que contribuyen con alimentos saludables a todos nosotros. Por tanto, en ese mosaico de actores y de distintas realidades, el IñA tiene que trabajar. Es un desafío, siempre sería mucho más fácil dedicarnos a un segmento de productores, pero creemos que eso atenta contra la fortaleza y la riqueza institucional. El segundo gran eje que se dijo, y lo dijo mucho Bruno, Verónica y Rodrigo, estamos convencidos, el IñA tiene que ser un dinamizador, un catalizador del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí tenemos que pensar en clave de bioeconomía, en sentido amplio. Es las materias primas, pero son las vacunas, es la biotecnología, son las aplicaciones informáticas, son los servicios intensivos en conocimiento,
El Uruguay ha generado experiencia en trazabilidad en múltiples áreas que muchas veces países nos vienen a pedir y nosotros debiéramos plantearnos exportar no solo productos alimentarios, sino también este tipo de cosas, productos tecnológicos y servicios intensivos en conocimiento. Ahí se abre un mundo que tenemos que trabajar obviamente en colaboración y el INIA quiere ser un puente para colaborar con actores nacionales e internacionales. Queremos y tenemos definido nuestros campos y nuestras estaciones experimentales. Queremos que sean mucho más que estaciones de investigación. Queremos que sean estaciones de innovación o campus de innovación, en algunos casos en colaboración con la UDELAR, pero queremos ampliarlo. Queremos que actores nacionales e internacionales que tengan investigación y desarrollo para aterrizar en las distintas realidades y producciones del país puedan tener ahí una plataforma para trabajar juntos. Y finalmente, obviamente, hacer del INIA una organización referente global y regional. Hoy me tocó estar hace 2 semanas en Costa Rica. Puedo afirmar que estamos al primer nivel de América Latina, quizá Embrapa de Brasil está despegado, pero aparece sin duda INIA como un actor referente de la investigación agropecuaria. El modelo de INIA es virtuoso y fue construido por consenso político. Es importante que cuando cuestionamos el modelo en su gobernanza o en su financiación, respetemos ese que está en el origen de su constitución. Es una construcción patrimonio del país que fue creado en el 89 por consenso de todos los partidos políticos. Y creemos que hay otros actores que hay que fortalecer, pero sin debilitar a INIA. Se dijo y lo constatamos. El Uruguay no tiene un centro tecnológico lácteo, no tiene un centro tecnológico de la carne. El INIA está muy focalizado en la fase primaria, pero tenemos que desarrollar las otras áreas que el país precisa en agroindustria, en servicios. Ahí cuenten con INIA, pero ahí tenemos que colaborar con la UTEC, con el LATU, con la UTU, obviamente con la Universidad de la República, que ya colaboramos mucho. Queremos seguir manteniendo la colaboración con el Pasteur, con el Clemente Estable. Tenemos múltiples áreas, pero bueno, tenemos el desafío hoy para poner a INIA como centro referente global. Obviamente tenemos que fortalecer nuestros procesos internos de gestión, de investigación, de transferencia, de gestión interna, mejorar nuestros plazos de gestión, la agilidad. Tenemos en lo posible de certificar algunos procesos claves. Tenemos también que generar procesos transparentes y justos y arrimarnos a las mejores prácticas internacionales en todos los procesos de la institución, reclutamiento de investigadores, desarrollo de carrera de investigadores y funcionarios, también planificar la sucesión, porque en estos institutos, como decíamos hoy, es una acumulación histórica y es importante que no se generen gap muy grandes entre las capacidades que uno tiene y las que vienen en las nuevas generaciones, por tanto esos procesos de transición hay que planificarlos. Queremos un instituto con calidad, la mayor calidad científica y del desarrollo de tecnologías con cercanía. Cercanía al sector productivo, cercanía a la sociedad y cercanía al territorio. Eso define la identidad de INIA y la queremos seguir manteniendo. Obviamente llegar hasta acá es una acumulación y queremos agradecer la contribución de todos los colaboradores. Esto es una construcción colectiva de muchos años, pero convencidos que el desafío de nosotros es seguir sembrando conocimiento y confianza para cosechar futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor presidente de INIA, Miguel Sierra. Me quedo con esa frase que se mencionó. Si no existiera el INIA, habría que inventarlo, así que nos quedamos con eso. Muchas gracias a todos, que pasen muy bien.